Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Hay caras que ya sé que estuvieron más veces, pero hay otras muchas que creo que no. Por lo menos yo no recuerdo haberlas visto por ahí. Bien, pues estamos en la entidad regional decana de todas las casas españolas, no solo Asturias, de cuantas hay por el mundo, que son unas cuantas. Esta casa se fundó el 2 de octubre de 1881. Y yo digo que es una casa que ya casi tiene más años que yo, te voy a decir. Pero a pesar de tener tantos años, no es una casa vieja, es una casa muy activa, y dicen los estadistas, los que llevan cuenta de lo que se hace por el mundo, que es la entidad privada de España que más actos se organiza al año. Yo, como de una forma u otra suelo venir, si no a todos, a casi todos, puedo estar de acuerdo con los estadistas porque aquí se realizan actos prácticamente todos los días de la semana. Tratamos de evitar sábados y domingos y no lo conseguimos siempre. Hasta sábados y domingos podemos tener actos. Bien, pues es una casa que tiene una actividad grande, muy grande. Sí. Se imparten conferencias de gran nivel, se presentan libros de mucho interés, es el caso de hoy, por ejemplo. Libro o libros, porque veo dos por aquí, no sé si se presenta uno o se presentan dos. Bueno, ahora me lo dirán. Y por lo demás, es una casa que tiene una vida interna muy intensa. Tenemos 4 agrupaciones. El grupo de baile, que se llama La Moral, el grupo de teatro, que se llama Sendandá, el coro Ecos y la banda de gaitas, que se llama Banda de Gaitas del Centro. Quiere decirse que no es una casa descuidada, tenemos muy buena actividad, y que es muy barato de esos socios. La cuota de socio de familia nuclear, pues sabemos que es una familia nuclear, ¿no? Matrimonio o pareja de hecho, tiene que ser una pareja de hecho. No vale que cada semana tengamos liga, eso no vale, ¿no? Tiene que ser una cosa más seria. Pagan 25, unos céntimos más de 25 euros al mes por la familia. Luego, pues a los 10, cuando los niños van cumpliendo 10 años, pagan 1 euro más al mes hasta los 27 años. A los 27 años ya han constituido familia, tienen que ser socios titulares, etc. Y si no, sí, siguen estando solos, socios juveniles. En fin, es una casa barata para todo lo que tenemos, porque aparte de este salón y todas las instalaciones que tenemos aquí, porque Casa Hortensia, donde se come la mejor fabada del mundo, y esto sí lo digo con la boca grande, porque es que la mejor fabada que en Casa Hortensia no se come en ninguna parte. Están aquí abajo en la segunda y la tercera, debajo de nosotros. Es una buena cocina. Y a los socios del Centro Asturiano nos hacen un 20% de bonificación, que es digno de tener en cuenta. Así que anímense, estamos dispuestos a ver, porque la casa esta tiene muchos gastos, hay que reconocerlo, porque tenemos una finca de 17 hectáreas, kilómetro 25 de la carretera de Extremadura, que tiene, pues eso, origina muchos gastos, solo el mantenimiento, es muy costoso. Entonces, necesitamos socios. Y además, que los socios aportan ideas, háganse socios y dennos ideas. Que las pondremos en práctica, claro, todas no se pueden. Porque cuando hay contradicciones no se pueden poner todas. Pero bueno, se elegiría la mejor. Así que ánimo y vengan al Centro Asturiano. Las puertas las tienen abiertas las personas honestas y tienen un entorno cara de personas honestas. Bien, hoy tenemos la presentación a mí me costaba que era un libro que sí, el libro titulado Dos Patrias. Bueno, se puede tener, porque hay mucha gente que tiene nombre de nacionalidad, se puede tener.
Bueno, en este caso es que el doctor Pablo Fernández Miranda, el apellido, bueno, además ¿qué voy a decir yo? Si la inmensa mayoría de los que están aquí vienen por E, que le conocen perfectamente. Entonces no, es obvio que saben quién era Torcuato Fernández Miranda, que para mí es la admiración al apellido, me viene desde ese momento. Y bueno, el tema, ¿cuál es el tema? Pues el tema trata de la infancia nuestra, de nuestros niños y niñas que fueron evacuados a Rusia cuando la desgraciada guerra civil que tuvimos aquí en 1936 hasta 1939. Pues eso, el padre del autor, él fue uno de esos niños, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, como va a tener presentadora de lujo, que está aquí a mi lado, pues ella lo va a decir muy bien esto, porque quien lo va a presentar a él es Eulalia Ramírez Nueva, una persona casi de esta casa ya, porque tenemos bastante frecuencia, sí, afortunadamente para nosotros. Entonces, bueno, que yo le voy a hacer, supongo que tú vas a hablar primero que él, ¿no? A él le dejamos para los postres. De acuerdo, así es. Pues nada, les dejo con Eulalia, que nos va a informar muy clara y concisamente. Gracias. Ver aquí este libro, que nos interesa también que esté aquí, que ustedes lo vean, o que vosotros lo veáis. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto estar en esta casa, que ya me tomo la libertad de considerar la casa casi medio mía. Gracias, Andrés, por tus palabras. Gracias a Pilar, que es la secretaria general que nos acompaña. La verdad es que la colaboración de GEFEMA con el Centro Asturiano ya tiene un largo recorrido y bueno, pues GEFEMA está muy agradecida al Centro Asturiano porque siempre nos acoge de una manera hospitalaria, con amabilidad y con mucha eficiencia, eficacia, con todo también preparado, que la verdad es que nos tendréis también que tenemos que repetir y de vez en cuando venir a dar la lata. Así que muchas gracias. Perdón, vosotros nunca dais la lata. No, estáis vosotros. Bueno, pues os voy a dar la chapa, ¿no? Entonces, nada más lejos de esto, porque lo que pretendemos el autor y la presentadora es pues que sea una tarde dinámica, una jornada, una sesión, bueno, pues en la que aquí ya hay personas que se han acercado, nos han contado que conocen algún caso, pues luego espero que se lancen a contarlo, porque la verdad es que este libro precisamente es un libro coral, es un libro que está construido con testimonios de muchas personas, y en ese sentido pues creemos que la participación del público es coherente con lo que ha escrito Pablo Fernández Miranda. Así que bueno, yo a Pablo Fernández Miranda lo he conocido por correo electrónico primero, y luego, bueno, luego él vino a una de mis rutas de las mujeres, y bueno, luego ya pues hemos tenido distintas llamadas de teléfono y la verdad es que es un gusto. Yo me siento muy halagada y es para mí un honor que me hayas pedido que presente este libro. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo y os invito a que lo leáis porque he aprendido muchísimo. Lo primero que le dije, he aprendido muchísimo, y a mí como lo que más me gusta es aprender en esta vida, he aprendido muchísimo. Entonces he aprendido mucho de España, he aprendido mucho de mujeres, porque es un libro feminista. Sabéis que a mí el feminismo es un libro feminista, pero es un libro feminista en el sentido que le gustaba a la misma Concepción Arenal, un feminismo natural, espontáneo, o el feminismo que decía María de Járraga, el feminismo de que el mundo tiene que estar gobernado tanto por los hombres y por las mujeres porque vivimos juntos, entonces que no hay tu tía, ese feminismo normal y espontáneo y natural,
Y entonces, pues Pablo recoge también las vidas de muchas mujeres, aunque estamos hablando de la vida de un hombre, él habla, hay coprotagonistas, con Dino, que es con Celestino Fernández, ¿no? La propia mujer, la propia, digamos, narradora. Fijaos que ha elegido a una investigadora, a la sobrina, Carol. Eso es darle protagonismo a la mujer. No es que un hombre investiga, él mismo, con esta investigación la ha hecho él, ¿no? Él mismo podría haber dicho, bueno, pues yo he descubierto esto y lo voy a contar. No, ha elegido como hilo conductor a una mujer joven, que es todavía más interesante, porque es verdad que la memoria histórica y los estudios históricos hoy día hay escasa mano de obra, por decirlo de alguna manera, juvenil. Entonces me parece que ha sido un acierto pleno. Entonces, bueno, y el libro de hecho casi empieza cuando Carol, ¿no?, descubre esa caja de colacao, con unas fotos y unos papeles de su abuelo, de Celestino Fernández, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el libro también podemos empezar, y parece algo muy evidente, por la propia portada, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las personas que cogen el libro entre sus manos, al tiempo que leen Dos Patrias, ven dos Matrioscas. Entonces, al ver las dos Matrioscas y lee Dos Patrias, la mente enseguida nos relaciona. Bueno, pues se refiere, las dos Matrioscas son las dos patrias de los niños de Rusia, de los niños que fueron evacuados a Rusia. Pero es que el significado de Matrioska no es el de patria, tampoco es el significado de la mamushka, de la madre, en ruso. Una Matrioska, todos sabemos lo que es, no lo voy a explicar, es un símbolo de la fertilidad, del poder femenino que es capaz de traer vida al mundo. Ese es el significado, porque es una matrioska dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Es la creación, la recreación. Aquí en el libro, Pablo utiliza las matrioscas como ese esfuerzo que tienen que hacer estos niños, que son evacuados a un país extraño, a un país cuya lengua les es totalmente desconocida, y es una lengua rara, porque ni siquiera la puedes leer, es cirílico, y ni siquiera puedes leer, que lo entiendas, ¿no? O sea, y luego vuelven otra vez a su país. Entonces, claro, estamos hablando de patria, la patria puede ser puede ser la patria natal y la patria de adopción, España, Rusia, pero aquí las matrioscas son ese renacer que tienen, ese esfuerzo de construirse a sí mismos una y otra vez para poder sobrevivir. Primero en un país extraño, aunque los trató muy bien, un país extrañísimo, muy raro, y por otra parte, cuando vuelven a España, vuelven a un país raro, porque no vuelven a la España que ellos dejaron, aunque fuera la España de la guerra. Ellos salieron de España en la guerra, en el año 37, la mayor parte de ellos evacuados para salvarles la vida realmente, y muchas madres, hay testimonios de madres que dicen: lo que más quiero en el mundo son mis hijos, por eso precisamente me voy a privar de su compañía para salvarles la vida. No hay posible señal de amor más grande que esa, mandar a tus hijos a un país lejanísimo, ¿no? Entonces, realmente, pues estos niños salen de una España de los años 30, que es una España en ebullición culturalmente, en plena república, una república que ha sido atacada desde el mismo 14 de abril del 31, una república en guerra,
Está habiendo unos desastres tremendos que anuncian ya lo que iba a pasar en la Segunda Guerra Mundial, y van a este país, pero vuelven. Luego Celestino Fernández Tino es el primer repatriado de todos ellos. Luego espero que nos cuentes algo. Es un caso muy interesante, ¿no? Y bueno, pues los que vuelven en los años 50, pues todos sabemos lo que es la España de los años 50 y de los años 40. Es la España de la posguerra, la España del primer franquismo, de un franquismo duro, de un Estado policial, de un Estado nacional católico. También lo era en los años 50, pero tuvieron que suavizar un poco los términos. Es una historia larga que no podemos entrar aquí, pero es un país distinto, con unos familiares que habían dejado hace 20 años. Fijaos, realmente es una familia extraña, que ellos extrañan, y una familia que les extraña a ellos, porque se fueron unos niños, unos adolescentes, unos jóvenes, y vuelven unas personas maduras, hechas y derechas, con sus parejas, con su familia. A veces viene bueno, parte de la misoginia de la época es que podían volver los españoles con cónyuge rusa, pero las españolas con cónyuge ruso no podían volver, no les daban permiso, podían volver ellas solas y los hijos, pero no podía volver el padre por ser ruso, ¿no? Entonces todo esto se impregna a lo largo del libro. Y bueno, también podemos decir que esta caja de Colacao podría ser también otra matrioska, otra caja que se abre y se encuentra una vida nueva, unas vidas nuevas, ¿no? Que realmente renacen gracias a que Carol abre esta caja y encuentra otras vidas. Entonces Pablo hace ese esfuerzo de investigación, de reconstruir ese esfuerzo de justicia con su propia familia, porque todos sabemos que la mayor parte de estos casos, cuando son sobre todo republicanos, las familias lo han silenciado, lo han callado, no lo han dado a conocer a sus descendientes, y entonces de esta caja de Colacao, de esta matrioska, que bueno, a mí me parece tan entrañable la caja de Colacao. ¿Quién no ha visto? Bueno, a ver, aquí hay jóvenes que doy por supuesto que no han visto una caja de Colacao. Yo tengo una y no la he traído. No es esta, no la he traído porque cosas de estas la pinté. Y entonces hace falta ser burra. Claro, yo era muy adolescente, mi madre tenía muchas cajas de Colacao y yo pinté varias. Hace falta ser burra, pero o ignorante, o burra ignorante, si queréis, o una ignorante burra, pero el caso que no, y mi madre tan contenta, pues las pintaba de distintos colores, ¿no? En fin, el caso es que la he buscado en internet para compartirla con vosotros. Y bueno, luego también insistir en que insistes en el paisanaje de los países, sobre todo el de España, más que en el paisaje, insistes en las personas. Yo creo que, fíjate, simplemente hablando de esas personas, te haces idea del paisaje español de los años 40 y 50, de esa España gris. Simplemente leyendo los interrogatorios a los que eran sometidos estos repatriados, te haces idea de ese ambiente denso de la DGS, de la Dirección General de Seguridad, el famoso edificio de la Presidencia del Gobierno de la Puerta del Sol. Es que se ve ese paisaje de interior, se ve esa España gracias a los protagonistas de esa España. Por eso me gusta mucho que te hayas centrado en el paisanaje, más que en el paisaje. Y bueno, yo no quiero decir mucho más, porque hay muchas más cosas que decir, pero sí quiero leer. Hemos hablado de lo distinto que es la matrioska de las mamuscas, de las mamás, porque estos niños fueron muy bien recibidos,
fueron acompañados por profesores españoles, y aquí también es muy de agradecer el homenaje que haces a esa generación de maestros de la República, la primera generación tan bien preparada, esa apuesta que hizo el gobierno de la República por la escuela, por la alfabetización de los españoles. Era de los países más incultos de Occidente, éramos famosos. Todos los reporteros que vinieron durante la guerra, o de los viajeros que vinieron a finales del siglo XIX y primeros del XX, todos hablaban de que era un país absolutamente analfabeto, pobre analfabeto, o sea, hoy diríamos tercermundista, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces ese país les acogió, Rusia les acogió. No estoy hablando de política, podemos estar más o menos en desacuerdo con el estalinismo, lógicamente, ¿no? Pero realmente ese país hizo un gran esfuerzo para acoger a estos niños, les recibió, les colocó en hogares estupendos, en casas de españoles en grupo, y entonces esas casas estaban muy bien atendidas, muy bien dotadas, con buenas calefacciones, con buena comida, aunque también yo, por otros relatos que he leído y he escuchado, claro, los rusos, para homenajearles, les daban el pescado más caro y les daban caviar. Y a los niños no les gustaba el caviar. Había niños hasta que ya dijeron, no, darles bacalao, pues eso lo conocen, ¿no? Entonces, realmente, pero ellos les dieron lo mejor. Y les dieron enseñanza, les dieron educación, les dieron estudios, les dieron formación profesional. Cosa que si hubieran quedado en esta España de guerra y en esta España pobre de posguerra, no lo habrían tenido. Entonces fueron acompañados de 3 profesores, de Concha Fernández, a la que, otro signo feminista, a la que das mucho protagonismo, a esta maestra, y también a Rubén Landa, hermano de Matilde Landa, y bueno, pues personaje muy importante. También fueron allí las sobrinas de Antonio Machado. Antonio Machado y Rubén Landa se habían conocido en el Instituto de Segovia. Sabéis que Antonio Machado era profesor de Segovia, y ahí se conocieron a finales de los años 20, se hicieron amigos, y los dos se unieron a apoyar la República en el año 30, ya cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera. Y los dos conocieron a Azaña y apoyaron el proyecto de Azaña, Izquierda Republicana. O sea que realmente es un testimonio muy importante, estos maestros que padecieron tanto durante la guerra. Muchos fueron fusilados y la mayor parte de ellos fueron depurados. Eso lo sabemos, fueron depurados, perdiendo una gran generación de maestros bien preparados, la generación mejor preparada, no solamente intelectualmente, sino metodológicamente. Recordad la Junta de Ampliación de Estudios, os hablé de ella, los que estuvieron en la primera ruta de las mujeres, la Junta de Ampliación de Estudios, que eran los Erasmus de ahora. Y hablamos de primeros del siglo XX, la Junta de Ampliación de Estudios, profesores visitantes que iban por todos los países europeos y por Estados Unidos, aprendiendo metodología, aprendiendo higiene. La misma María de Járraga también disfrutó de una beca de estas. Entonces, realmente me parece que es un libro potente, es un libro cargado de historia y de contenido, de mensaje, de construyes la historia de tu familia, pero nos ayudas a reconstruir la historia de España a través de la memoria histórica. Y entiéndase como memoria histórica, ahora se llama democrática, como esa historia que hemos podido conocer y que conocemos ahora gracias a testimonios orales o escritos. Tú hablas de diarios de compañeros de Pino, gracias a esos testimonios que han sido recogidos por historiadores y que se han construido grandes manuales de historia, muchas veces testimonios orales,
En las últimas décadas se ha dado un gran valor a los testimonios orales. Entonces, tú hablas, esos testimonios orales nos ayudan a reconstruir lo que realmente era nuestro país, lo que fue la guerra civil, lo que fue la posguerra, y bueno, es un acto de memoria histórica, de justicia hacia la historia de tu familia y memoria histórica. Y no quiero decir más porque tú tienes muchas cosas que decir, luego te haré preguntas. Así que nada, no os digo nada más, os dejo en compañía del autor que bueno, tiene mucho que contar. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Voy a quitar así Vale, gracias. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Muchas gracias al presidente del Centro Asturiano y al centro por acoger este acto. La verdad es que... No se te oye, a ver si esto lo hemos entendido. Sí, está entendido. Acércatelo, por favor. Acérquese más el micrófono. No. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Decía que comentábamos antes que era una asignatura pendiente el presentar este libro aquí porque al fin y al cabo de aquellos niños 1000 y pico eran asturianos los que salieron una madrugada del 22 al 23 de septiembre de 1937 desde Musel. Es un libro que ha tenido mucho recorrido en Asturias porque lógicamente todavía hay muchas familias con ese vínculo y bueno, yo creo que era necesario hacerlo aquí, por tanto muchas gracias. Muchas gracias a Eulalia y a Jefrema por rápidamente aceptar organizar esto y presentarlo. Efectivamente, esto fue casual. Ella me conoció a través del email, pero yo ya la conocí en la presentación del libro de Urraca hace, no sé, 2 meses y pico. Sí, el Día de la Mujer, el 6 de marzo. Eso es. Y la verdad es que me gustó mucho. Por supuesto, el libro lo había leído, pero me apetecía oír a la autora. Fue muy interesante. Y la presentación también, porque muchas veces pues las presentaciones son, bueno, pues 3 palabras y ya está, sin darle contenido. Y digo, hombre, como yo no voy a hacer la loa del libro, pues que la presentadora, no por la loa, digo un poco en broma, pero sí que me pareció que aquel libro era presentado de otra manera, ¿no? Y por eso, a través de Cristina, del centro, se lo propuse y rápidamente aceptó. Y ha sido un acierto, muchas gracias. Se ha implicado, lo ha leído con detenimiento, lo hemos hablado unas cuantas veces en estos días. Y bueno, pues entrando en materia, si os parece o si les parece, voy a hacer una pequeña presentación del hecho en sí, más que del libro, de lo que fue el periplo de estos niños, ¿no? Por supuesto, enmarcado en el libro, pero no dando por supuesto que todo el mundo sabe qué ocurrió desde el principio hasta el final. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que los niños se fueran de sus familias? Bueno, lo primero es que muchas veces habían perdido sus familias. No fue el caso de mi padre, pero sí el de muchos, ¿no? Este dibujo infantil creo que lo refleja mejor de lo que yo puedo decir. Esta es la sensación de un niño, de lo que querían evitar los mayores y las instituciones, alejándolos de este horror, ¿no? Durante la guerra civil salieron aproximadamente 40.000 niños fuera de España, porque ahora diríamos no acompañados, en este caso de sus familias, si no fueron de sus tutores, maestros, etcétera, ¿no? Fueron 6 expediciones las que hubo, algunas de Levante, antes comentábamos algunas de esas expediciones más pequeñas que fueron las primeras que salieron. Después, la más importante de todas fue desde Santurce, con aproximadamente 1.500 niños vascos y también cántabros, y la del Musel, que es esta, que salieron 1.100 niños, sobre todo asturianos, cántabros y leoneses también, algunos de Madrid.
salieron de un barco que ellos llamaban el de Lingerina, que es este de aquí, que luego un investigador de la Asociación de Niños de Rusia pues localizó, que se llamaba el de River, que era un barco de carga, absolutamente, bueno, venía de África con plátanos. Gracias a eso pudieron comer los primeros días. Y bueno, pues las evacuaciones, a pesar del caos de la situación de la guerra, fueron bastante organizadas. De los 3.000 que fueron a la Unión Soviética, se conservan las fichas de la mayor parte de ellos. En el País Vasco las de los vascos, y en Salamanca está la del resto, aunque del resto se han perdido más que las de los vascos. Podéis ver que está perfectamente reflejado la identificación por sus huellas digitales, y llevaban unos cartelitos del destino donde iban. Unos iban a Bélgica, otros iban a Francia, otros iban a Inglaterra, otros iban a la Unión Soviética. A pesar de toda la organización, hubo algunos casos, muy pocos, porque estaban muy supervisados, pero que ellos mismos se cambiaron los cartelitos y acabaron en otro sitio, pero mayoritariamente acabaron donde tenían que ir según su destino, ¿no? Fueron acogidos, efectivamente, en lo que ellos llamaron, en el caso de la Unión Soviética, en lo que ellos llamaban sus casas, las casas de niños, y lo mantuvieron siempre, incluso, bueno, muchísimos años después, a través de las cenas, comidas que hacían en los eventos. Lo primero que se preguntaban no era ¿de dónde eres? Que sería del País Vasco, de Valencia, de tal, no, era ¿de qué casa eres? Porque esa era su identificación, ¿no? Hubo, bueno, 14 casas, antes de la invasión de los nazis, 14 casas en las que se alojaron, y mayoritariamente en Rusia, pero había en otras de las repúblicas soviéticas, también en Ucrania, otro drama adicional. Yo conozco abuelas que tienen nietos en Ucrania y tienen nietos en Rusia. La vida les persigue, el drama les persigue, ¿no? En estas casas fueron, lo ha explicado Eulalia perfectamente, pues bueno, ya antes de llegar habían traducido los textos soviéticos, rusos, de enseñanza al castellano para que los tuvieran, y mantuvieron permanentemente la enseñanza en ruso y la enseñanza en español, de tal manera que ninguno de ellos perdió la cultura española, no ya el idioma, sino la cultura española, hasta el punto de que sus descendientes, algunos ya bisnietos, mantienen el Centro Español de Moscú, que hacen actividades permanentemente en el Centro Español de Moscú. Bueno, no solo estudiaron, sino que las actividades, bueno, deportivas y artísticas fueron muy importantes para ellos. Algunos luego se pudieron ganar la primera vida en España aquí, como el caso de mi padre, gracias a la maestra. Bueno, pasaron 3 años, casi 4, desde que llegaron, y en junio de 41 los nazis invaden la Unión Soviética. Los niños se encuentran que huyeron de una guerra o fueron evacuados de una guerra y se encontraron con otra, bueno, no sé si peor, pero desde luego bastante dura también, ¿no? La mayor parte de ellos, que no les he comentado, bueno, salieron en una franja de edad de entre 3 y 14 años. Hubo casos excepcionales, pero muy poquitos también. Muchos más entre los 5 y los 10 años que el resto. La mayor parte de los que eran más menores todavía en aquel momento, menores eran todos, pero en aquel momento pues procuraron llevarles lo más alejado posible de las líneas del frente. Pero por ejemplo los de Leningrado no pudieron salir hasta meses después, y salieron por lo que llamaban el camino de la vida, que era el lago Ládova congelado, como muchos sabréis, y así pudieron salir, pero allí también murieron unos cuantos niños, al igual que, bueno, es más que conocido el cerco de Leningrado, y sufrieron los mismos rigores. Todos ellos
a pesar de estar evacuados en la Alemania del Volga, entre los Cárpatos, otros en Samarcanda, sufrieron pues lógicamente el frío, el hambre, etcétera, etcétera. Pero hubo un grupo de ellos que eran los que salieron con 13, 14 años, 12 incluso, que les habían trasladado ya a las casas de jóvenes, tanto a la de Leningrado como a la de Moscú. Era el caso de mi padre, de Tim, y que había sido trasladado de Chískovo, que era cerca de Moscú, a Leningrado, y les pilla allí la guerra. Y los jóvenes, lo que ellos llamaban jóvenes, 16, 17 años, 18 en algún caso, quieren enrolarse, para ellos es la continuación de la lucha antifascista que había habido en la República, la de sus padres, y por otra parte el agradecimiento hacia el pueblo soviético que les había recibido de esta manera. Inicialmente no lo permiten, ni el Partido Comunista de España ni las autoridades soviéticas lo quieren. Hay ciudadanos soviéticos más que suficientes, es la respuesta que dan, pero empiezan a ver, sobre todo en Leningrado, en el cerco, que empiezan a irse individualmente a los guerrilleros, a los que están en los bosques, y deciden que es peor todavía, y entonces aceptan que se integren en una de las compañías, en la división de la compañía, una de las compañías pertenecientes a la división Cruce, y hay 75 españoles de esa casa de jóvenes que se integran en la división Cruce. Van a la zona norte, a Karelia, por donde están entrando los finlandeses, aliados de los alemanes, junto con los alemanes, por supuesto. Y bueno, es una zona tan terrible como otra cualquiera para las guerras, pero os podéis imaginar en una zona pantanosa, boscosa, dura, y consigue la división Frunze frenar la invasión nazi por allí, a costa de prácticamente la destrucción de toda la división. La verdad es que gracias a eso conservaron la posibilidad del camino de la vida que decía antes, tanto navegando cuando era posible o en camiones cuando estaba helado. Pero eso supuso que, salvo 7 de los chavales españoles que habían falsificado la documentación, porque solo admitían a partir de 18 años, y bueno, en el caso de mi padre yo conservo falsificando el año de nacimiento con 16 años y pico, ¿no? Pero varios más, no solo él. Y 7 consiguen llegar a sus posiciones, 20 y tantos son hechos prisioneros por los finlandeses y les llevan a campos de concentración que están regentados por los nazis. Los llevan directamente a los nazis. Y el resto muere. Estos son unas lápidas que se pusieron hace unos 5 años, una cosa así, con los españoles caídos en ese frente, que eran, ya digo, procedentes de los niños, ¿no? Y esta es la ficha de la Cruz Roja de mi padre, concretamente, que deshacían en los campos de concentración. Hay una curiosidad, y es que se entera Agustín de Foxá, el embajador en Finlandia, de que hay un grupo de españoles, y se entera por un amigo suyo, escritor también, Curcio Malaparte, que le dice: oye, hay unos españoles ahí que les está oyendo y tal, y se desplaza están en varios, pero bueno, sobre todo están en Nástola, no en el caso de mi padre, que estaba en otro, y les localiza, y él empieza a preparar la vuelta de ese grupo a España, porque el mensaje que aquí se había dado es que les habían secuestrado, con lo cual lo consecuente era hay que traerlos. Pero por otra parte, aquí había una resistencia tremenda a traerles, porque, bueno, a ver quiénes nos van a meter aquí. Y entonces deciden hacer una prueba con uno, por las circunstancias que fuese, eligen a mi padre, y es el primero de todos ellos en retornar en enero de 1945.
42, procedente de uno de los campos de concentración. He puesto esto para explicar un poco el porqué de los dos libros, porque en Pisaré sus calles nuevamente es esta parte que acabo de contar. Cronológicamente continúa Dos Patrias, aunque son dos libros que se pueden leer perfectamente de forma independiente, pero cronológicamente esa parte que acabo de contar a través del libro de mi padre, que yo lo he hecho a través del conjunto colectivo, pues está en este primero. Pisaré sus calles nuevamente, por supuesto a todos nos recuerda la canción, ¿no?, de Pablo Milanés, pero además es que todos ellos querían volver a pisar sus calles. En el caso de mi padre, las calles de gobierno, ¿no?, de donde salió. Y bueno, la verdad es que yo ya pensaba continuar con un segundo libro, pero es totalmente distinto a lo que yo había previsto, por la sencilla razón de que uno de los muchos regalos que te hace la vida, a través concretamente de gente que leyó el libro, fue que me empezaron a llegar dosieres de descendientes de algunos de los compañeros que habían estado también en campos de concentración, de los que se habían quedado allí. Tengo que decir que sí que hubo niños de Rusia que escribieron sus libros, José Fernández, hay además excelentes libros, pero ellos, como es lógico, de los 3.000, hay 75 que fueron a la guerra y otros 70 y tantos que se incorporaron después en los años sucesivos. Pero claro, la inmensa mayoría les pilló más pequeños y ellos no sabían prácticamente más que de oídas que había habido ese grupo de combatientes y en el campo de concentración. Y por tanto, a través de esos testimonios, pues el libro es otra cosa distinta, creo que bastante mejor, gracias a ellos, gracias a esos libros, a esos que escribieron. Esos campos de concentración han sido enormemente desconocidos, incluso blanqueados, diría yo, porque como Finlandia pacta la paz con la Unión Soviética, ni la Unión Soviética, ni los aliados, ni nadie estaban muy interesados en asociar a Finlandia con esto, ¿no? Pero fueron unos campos de concentración en los que hubo población civil kareliana, de la Karelia soviética, y sobre todo combatientes, mayoritariamente soviéticos y estos 20 y pocos españoles, ¿no? Gracias a algunos documentos que hay de unos historiadores nórdicos, muy recientes, de 5 años a esta parte, se ha podido identificar dónde estaban esos campos de concentración y otros más que ellos no los recogen, gracias, en este caso ya sí, a Carol, de lo que decía antes, mi sobrina, nieta de mi padre, que ya, cuando el primer libro no, pero luego ya sí, periodista, investigamos juntos y están situados geográficamente dónde estaban esos campos de concentración. Fueron campos de concentración, como decía, regentados por los nazis, que no eran campos de exterminio al estilo de la cámara de gas, no tenían cámara de gas, pero la mortandad fue altísima, no ya solo por los malos tratos, por fusilamientos, etcétera, sino sobre todo por las condiciones higiénicas. Mayoritariamente murieron por infecciones estomacales. Anecdóticamente tengo que decir que siempre en la familia, con los nietos, mi padre, siempre dicen, bueno, pues que hay una cierta manía con la higiene. Y claro, a medida que vas conociendo estas cosas, pues efectivamente es que no es un tema de vida o muerte, ¿no? Y entiendes muchas cosas. En la época en la que él vuelve, y están los prisioneros en los campos de concentración, está la División Azul combatiendo esos frentes. Podéis imaginar cómo ven a los que vienen de Rusia, que vienen del infierno, que vienen de combatir contra la División Azul, ¿no? Así fue visto mi padre como primero en llegar. Al principio intentaron que hiciera declaraciones en contra de la Unión Soviética. Como él se negó rotundamente, bueno, pues imposible conseguir trabajo,
posible sobrevivir más que gracias a la acogida de su familia, que fue inmejorable. También es verdad que era más reciente que el resto de los casos que vienen en 56-57, que luego comentaremos. Eso supuso que los que estaban prisioneros allí pues no los traían, porque no les había salido bien la experiencia, hasta que ya los finlandeses les dice a Agustín de Fossat: ¿qué hacemos con estos? O les dejamos en los campos y les damos el mismo trato que los demás, o os los quedáis. Y les traen un año más tarde. Les traen en febrero del 43, si no me equivoco. Esto es una foto histórica, gracias a la cual se ha podido reconstruir quién es quién en cada caso, porque había una confusión enorme con el pasaporte colectivo de cuando les trajeron, que habían mezclado unos que habían fallecido, otros que no. Y gracias a esto que esta foto se la manda al Centro Español de Moscú hace, no sé, 15 o 20 años, una cosa así, uno de los que había estado preso, y el Centro Español de Moscú, su presidenta, me la manda después de haber leído el libro, ¿no? Esta foto no era conocida, ahora sí ya la hemos difundido bastante. Junto con este grupo de 20, porque es un mes antes, llega otro grupo de niños que no eran combatientes. Estos niños habían sido niños entre comillas, hay de varias edades, siempre les hemos llamado niños, les seguimos llamando niños, y fueron capturados cuando precisamente les estaban llevando hacia fuera de los frentes, y se quedaron descolgados un grupo y les hicieron prisioneros, un grupo como de 14 o 15, una cosa así, junto con su maestra. Y estuvieron varios meses en Berlín intentando comerles el coco, y les vistieron de falangistas. Estos que van delante no son ellos, son los abanderados de Falange, y detrás venían ellos como del Frente de Juventudes, entonces, que todavía no era auge, ¿no? Y les hicieron desfilar por ahí. Hicieron una campaña en la prensa hicieron una campaña en la prensa, vestidos de camisa azul, etcétera, etcétera. En el libro cuento un hecho real, y es que varios de ellos se incorporaron en cuanto pudieron a los guerrilleros asturianos, y bueno, pues está documentado. En el libro se cuenta con cierto detalle cómo uno de ellos murió, otro pues se quedó en la lucha antifranquista, etcétera, etcétera. En este libro colectivo, digamos, sí que, como todos los que volvieron estaban siempre pensando dos patrias, cuando estaban allí que querían volver, y cuando estaban aquí quisieran o no quisieran volver, porque no quería volver, quería estar con su familia, pero estaban pensando en sus amigos, en algunos casos en sus hermanos, en los maestros que les habían cuidado, que era su familia. Y sí que he querido contar qué pasó con algunos de los grandes colectivos esos. Había otro colectivo, un colectivo que era de los que ellos llamaban los mayores, los que llegaron no de niños, sino ya del exilio republicano, que eran aproximadamente unos 1.500, 1.600, una cosa así, y estuvieron combatiendo con los soviéticos, ¿no? Se habla, todos habremos, yo creo, oído hablar de la 9 de París, pero a mí me gusta llamarle la 9 de Berlín, porque aunque no componía una compañía exclusiva, como el caso de París, sí que hubo 30 o 40 españoles que entraron en Berlín en primera línea, absolutamente en primera línea. Vamos. En el libro también se documenta con nombres, etcétera, etcétera. Estos fueron los combatientes, pero luego están las combatientes, que mayoritariamente no fueron, sí que hubo pilotas y combatientes de la guerrilla, pero mayoritariamente lo que sí hubo es las niñas, las chicas,
que se vincularon a la defensa de Leningrado haciendo una cosa imprescindible, que era la atención a las personas vulnerables, que era subirse, ahí murieron varias españolas, subiéndose a los tejados, porque los alemanes tiraban las bombas incendiarias, pero en algunos casos, tras las bombas incendiarias, que es lo que querían impedir el incendio, tiraban las bombas de explotar. Hubo muchas de estas chicas, de las jóvenes que estuvieron ahí. María Pardiña fue un caso muy conocido allí. Yo creo que los soviéticos, los ex soviéticos la siguen conociendo, porque fue una chica, debía tener 20 años probablemente, que yo no sé si os acordáis de aquella película que hicieron los americanos, de un caso muy interesante de uno que era pacifista, se integra como enfermero en la Segunda Guerra Mundial y salva a no sé cuánta gente. Hicieron una excelente película. Sí. Sí, bueno, era religioso, sí, bueno, también sanitario. Efectivamente. El caso de María Pardiña fue así. Si hubiera sido americana, tendríamos la película de María Pardiña sin lugar a dudas. Y hombre. Y hombre. Que es como ella recoge, lo recoges tú en el libro. Si hubiera sido hombre y americano, habría tenido una película. Pero sin duda, sin duda. Sí. Rescató, no se sabe, ¿no? hasta que uno de esos rescates pues murió y porque había varios españoles en ese frente, y cuando se enteran la compañía, no solo españoles, los soviéticos, hace un ataque a Bestia para rescatar el cuerpo de María Pardiña, hace una ofensiva y la rescata el cuerpo. Bueno, esto es lo que decía antes de la 9 de Berlín, ¿no? Ese es el Reichstag. Sí, esto es una foto famosa. Es una foto muy conocida. Sí. Y bueno, pues a medida que van echando a los alemanes de las fronteras soviéticas, ya deciden reunificar otra vez a los niños que habían estado en distintos sitios pasando las canutas, pero no perdieron un solo curso, siguieron con sus cursos reglamentarios y les vuelven a unificar en Moscú. A partir de ahí, pues bueno, vuelven cada uno ya a hacer sus vidas, ya más mayores, se van integrando en la formación, a veces formación profesional, a veces universitaria. Pero aquí sí que os voy a dar un dato, no soy muy amigo de datos, pero me parece relevante. A ver si por aquí. De los 3.000 niños y niñas, hay aproximadamente 1.400 con enseñanzas universitarias superiores. Se dice pronto, Se dice pronto. Bueno, pues esto fue el trato que les dieron. Y los que no, pues normalmente, claro, siempre hay de todo. Hay gente que acabó en cárcel, pero venían también con alto grado de cualificación profesional. Sí, pero luego tú mismo cuentas, no sé si No. que les pusieron muchas pegas para homologar los títulos. Sí. Y otra vez, el régimen de allí les pusieron más pegas a ellas que a ellos. ¿No? En fin. O sea, habiendo esa falta de personas cualificadas, bien cualificadas, pues les ponen pegas. ¿Por qué? Sencillamente porque no querían hablar mal, les querían obligar de alguna manera, presionar para que dijeran que les habían maltratado, que les habían adoctrinado, que habían pasado hambre, que les habían todo tipo. Y claro, ellos no mostraron, se escondieron ese entusiasmo que habían tenido a la hora de contar su experiencia en la Unión Soviética, en general positiva, en general, pero claro, se negaron a decir nos han maltratado, será un infierno. Y de hecho, tú lo comentas, Luca de Tena, Torquato Luca de Tena, que era pues, un oportunista,
cogió a... Bueno, la verdad es que es un tema que, bueno, me imagino que ahora nos contarás más. A mí me parece muy interesante que nos habla de la participación de la famosísima División Azul, ¿no? Cómo llegaron a luchar españoles contra españoles. Igual que en la batalla de Guadalajara lucharon italianos contra italianos, los de las brigadas internacionales antifascistas contra el ejército de Mussolini, ¿no? Pues allí en la URSS lucharon españoles contra españoles, la División Azul contra los jóvenes que se habían alistado voluntariamente, ¿no? O a escondidas, o falsificando datos. Entonces, realmente vienen gente muy preparada, pero ellos no quieren, o sea, y de hecho la mitad se vuelve. Sí. De hecho la mitad se vuelve, porque aquí no encuentran su lugar, no encuentran su patria. Tienen otra vez que renacer de sí mismos, ¿no? Ellos querían volver mayoritariamente hasta el punto de que una vez que en el Stalin, al año aproximadamente, viene el barco que Crimea con los que habían quedado presos de la División Azul, y bueno, un grupo pequeño de pilotos de la República que se estaban formando allí, los chavales jovencísimos, bueno, ya de la guerra, y se inicia un movimiento muy fuerte para volver. Aquí no estábamos muy interesados, pero claro, la visión era la visión, la que comentaba antes, ¿no? Que habían sido secuestrados y tal cual. Y al final, allí tampoco, cuidado, el Partido Comunista de España tampoco quiere que vuelvan. Oye, cuidado, porque allí vais a tener mala vida, en la dictadura y tal y cual. Una parte de razón tenía, pero ellos querían volver. Y pues efectivamente, a través de un convenio con la Cruz Roja, por su insistencia, llega a haber manifestaciones de la Cruz Roja, etcétera, etcétera, por su insistencia se firma un convenio que firma el gobierno franquista con el gobierno soviético, que recoge que les tienen que reconocer las titulaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues, hay casos que aproximadamente año y medio, 2 años, sobre todo médicas, sí, médicas, que había una carencia terrible, y entonces empezaron a abrir la mano y fueron abriendo manos poco a poco. Hay un caso que a mí siempre me gusta contar, que Araceli Sánchez, ingeniera de caminos, fue la primera ingeniera de caminos en España en ejercer, no en titularse, porque hubo un caso anterior que estaba titulado pero no ejerció, pero sí la primera en ejercer en España. Y bueno, pues efectivamente hay grupos que no les reconocen nunca. Yo recuerdo que al salir de la facultad, mi primer trabajo fue en lo que era la Delegación Provincial de la Vivienda, en ese momento, del Ministerio, y a mi lado, al lado de un chavalín que recién salió, había un tío de la edad de mi padre, que luego hablando, él no hablaba nada, mente que era de los niños de Rusia, ingeniero naval, y había dirigido las obras del puerto de La Habana. Pues ahí estaba haciendo un trabajo administrativo, no se lo reconocieron nunca a este hombre. Y además de eso hubo un grupo que se integró en la lucha antifranquista y empezó a haber detenciones, algunos muy conocidos. Por ejemplo, había uno, Agustín, que era pues ahora mismo comparable, no lo sé, con cualquiera del Real Madrid, pero en la Unión Soviética, porque era internacional con Rusia, niño español de Rusia, que volvió, fue de los que volvió, y esto le detuvieron, estuvo torturado, y fueron otros 10 o 12 los detenidos de ellos, y hubo un movimiento de solidaridad tremendo entre ellos. Aproximadamente, está también el libro, yo creo unos 300 y pico, firman una carta dirigida a Francisco Franco, que si la leéis, dices, esto en el año 57, 58, una cosa así, ¿no? Bueno, entre una cosa y otra, que tan malo fue lo uno como lo otro,
efectivamente la mitad se volvió, porque ellos habían vuelto 1923 españoles, entre niños y no niños, de los que habían sido niños y los que no quiero decir, 87 mujeres y 667 hijos ya en aquel momento. Aquí cuando llegan las 6 expediciones que hay, les llevan a todos a centros, unos de un sitio, otros de otro, y todos ellos pasan por un interrogatorio individualizado, en el que está efectivamente el capitán Palacios, que no fue de los peores, porque después de pasar esos años había conocido a mucha gente y no fue de los peores, y también estaba la CIA. Ellos sabían que eran puertorriqueños, que llegó la CIA para allá. Hay unos programas que han salido en televisión, que ahora no sé por qué no están, pero se aparecen en internet, que llaman Project Niños, que explica con mucho detalle en estos vídeos todos esos interrogatorios, cómo la CIA utilizó lo que pudo, que era genérico, pero lo que pudo, ¿no? Eso. Y bueno, pues esto es un poco el resumen de la vida de los niños. De la vida de los niños, que en realidad yo he contado esto como si fuera un ensayo, pero no es un ensayo, es una novela, porque lo que me parece son dos novelas, porque lo que me parece importante, sobre todo, era contar los sentimientos de esos niños, de cómo se establecen los vínculos. Claro, si es importante, niños y niñas a los 15 años que empiezan a relacionarse entre ellos, y si es importante para cualquier adolescente, pues imaginar en un sitio en donde no tienen la familia, sin el cuidado de los maestros, pero esos vínculos fueron indisolubles, esas novietas y esos novietos que se echan fueron indisolubles. Me parece que era más importante contar el aspecto sentimental que el otro, ¿no? Y dejo algunas cosas que seguro que Eulalia, digo, de algo que es importante, que es la reconstrucción, en este caso de mi padre, de su vida, pero la de todos ellos que fueron saliendo adelante. Si quieres. Sí, fijaos, a mí, yo de verdad que me ha encantado el libro, me ha encantado, porque he aprendido cosas de mujeres, que sabéis que es lo que más me gusta. Y bueno, pues aquí tenéis el primer equipo de natación, de natación, vamos, de ballet acuático. O sea, lo que hoy llamaríamos natación sincronizada, que es una categoría olímpica, ¿no? Y entonces esto era en el canoe, entonces fijaos, la entrenadora, que es la que está en el centro de blanco, es María Aumacellas, que es ni más ni menos que la nuera de Joaquín Rodrigo. Digo, perdón, de Enrique Granados, perdón, de Enrique Granados. Su marido era Enrique Granados Gal, que también fue, bueno, ya sabéis el caso trágico, de la muerte trágica de Enrique Granados, ¿no? Como murió tratando, él ya se había salvado, o sea, se están trasladando desde Folkestone, en el sur de Inglaterra, a Dieppe, al puerto al norte de Francia, y resulta que, bueno, pues un submarino alemán, en el año 1916, en la Segunda Guerra Mundial, lo confunde con un buque militar. El caso es que, bueno, lo confunde, el caso es que lo bombardea. Ellos viajaban en proa, en los camarotes caros, pero en ese momento se encontraban en popa. Pero bueno, caen al mar, una lancha lo salva a él, a Enrique Granados, y una vez que está él a salvo, puede ver a su mujer que está luchando con las olas, y entonces se tira al agua para rescatarla, y lo único que consiguieron fue morir los dos ahogados. Y de hecho venía Enrique Granados muy ilusionado a España, porque había hablado con María Lejárraga, que ya sabéis que en aquella época había estrenado varias zarzuelas y ballets con Manuel de Falla y tal, y él venía también a hacer un trabajo en colaboración
con María Lejarra, precisamente, ¿no? O sea que, pero bueno, entonces el hijo, uno de los hijos del matrimonio, Enrique Granados Gal, pues resulta que era un campeón de natación. O sea que es una cosa como... Y se casa con una nadadora y ella, ellos trabajan en el canoe, antes y después de la guerra, y bueno, pues está aquí Marucci, que es la mujer de Lino, y de Tino, y también está una prima. Entonces, una prima, sí, sí, y está, entonces, si miramos, cogiéndola de blanco, que es la que se ve bien, sí. Según miramos nosotros, a la derecha está Mari, que es la hermana de mi padre, la que le acogió cuando pudo venir a Madrid, y a la izquierda está mi madre. Y sí que he querido... ¿no? Sí que, además me dijo Lalia, pon esta foto, que inicialmente no la tenía, porque lo que es verdad es que ambos libros yo me he limitado a comentar la parte... Esta foto que está en el libro, o sea, yo no me la he inventado, es una foto que él ha conseguido y ha datado, y me gustaba que habláramos de ella, claro. Sí, porque además yo creo que da ocasión a una cosa que como lo que quería contar era el periplo de los niños, pero tanto en el primer como en el segundo libro hay casi un 40%, yo diría, del exilio interior. Es decir, de las familias que cuando se van, caso de mi padre, mi abuela, ¿no? que claro, en el caso de mi padre sale un 16 de julio del 36 a un campamento de verano, a Salinas, y claro, el 19 de julio en Oviedo se produce la sublevación, se queda aislado, todo lo demás es zona republicana y ya no pueden acceder uno a otro, con lo cual, bueno, pues el drama os podéis imaginar, ¿no? Y sí que me parecía importante contar el exilio interior, el drama de las personas que se quedan ahí a lo largo de la vida. El caso de Mari, de su hermana, que para mí fue una abuela, conocí otra, era bastante mayor que mi padre, y fue la que le acogió en Madrid cuando tuvo que irse de Oviedo porque no conseguía salir adelante, y además porque estaba amenazado, pero amenazado porque sí, porque estaban tan vigilados que no podían hacer nada. Y bueno, pues al final se tiene que venir para Madrid, ¿no? Y no es tuvo que huir de Oviedo a Madrid, porque le estaban persiguiendo, o sea, que fijaos, o sea, vuelves a tu patria, a tu país, y resulta que tienes que huir de tu patria chica, ¿no? Perdona. No, es así. Y entonces es Mari la que le acoge, pero cuidado, es Mari y su marido, que era un capitán del ejército que estaba en Oviedo, el ejército franquista. Y bueno, hay que leerlo para ver un poco cómo las cosas no solo son de buenos y malos, porque siempre hay matices, ¿no? Y bueno, sí que en el libro, en el segundo, pues cómo van saliendo adelante después de eso, ¿no? Bueno, pues las dificultades para trabajar. Mi padre cuando vuelve a Madrid, porque yo no había podido trabajar de nada, pero ya cuando vuelve a Madrid empieza a trabajar. Yo, bueno, lo sé de oída, él no contaba nada de lo malo, contaba de lo bueno, del deporte, no sé qué, pero a través de su hermana, pues trabajó de representante de aceites, de fotógrafo cuando salió del DNI, de detective privado, y luego ya de profesor de gimnasia, pero que no le dejaban ejercer de profesor de gimnasia, sino dar clase a los del Colegio Mayor José Antonio, para que ellos, luego formados, fueran los que pudieran dar las clases de los institutos, ¿no? Y ahí, en el mundo del deporte, conoce a mi madre, que era nadadora. Toda la familia de mi madre, hija de militares de derechas, y dos hermanos, tíos míos, en la División Azul. Entonces, bueno, creo que estas cosas hay que contarlas, porque esto era. Y no quiero seguir más, ¿no? Seguro que hay cosas que queréis comentar. Sí, bueno, sí, espera un momento, sí. Vas a ser el primero en hablar, tranquilo. Pero ya sabes que corto y conciso. Claro, ya ha mencionado Pablo que él es monitor de educación física
clandestino en la escuela de mandos de la Falange. Es que ha dicho Colegio Mayor José Antonio. Bueno, es que fue posterior, pero sí, lleva razón. Eso fue posterior. En la escuela de mandos José Antonio. Y también en la escuela de instructoras de la sección femenina. Y tenemos que pararnos a pensar, ¿no? ¿Por qué escuela de mandos de ellos y escuela de instructoras de ellas? ¿Cuál es la diferencia? Ellos, los hombres, están preparados para mandar. Entonces, la enseñanza estaba segregada no por mera pensando en la sexualidad, sino también en el tipo de formación. Ellos están formados para ser los jefes, los que mandan. Ellas tienen que estar formadas para ser lo que necesita España: madres abnegadas, madres sacrificadas. Esas palabras eran de José Antonio, de antes de la guerra, ¿no? Era la idea. La mujer es una mujer abnegada, sacrificada por el hombre. Pilar Primo de Rivera, la hermanísima, tiene escrito, lo tiene recogido Pablo en su libro, el verdadero deber de las mujeres para con la patria es formar familias con una base exacta de austeridad, de alegría y en donde se forme todo lo tradicional. Que las mujeres sean el verdadero complemento del hombre. O sea, ahí está la identidad femenina. La identidad femenina es secundaria. Una mujer no existe si no es una mujer casada, si no es como madre de familia y para servir al hombre. Fijaos cómo realmente, y a mí por eso me parece un gran acierto que tú lo recojas, y además en una época en la que, como se detectó un caso un poco después. Bueno, fue un caso un poco más adelante, sí. De un caso, bueno, pero un caso, cuéntalo tú. Bueno, ahora no me acuerdo del nombre, pero en las competiciones femeninas, pues hubo una que ganó todo durante un año hasta que se descubrió que era un hombre. Y entonces, bueno, por supuesto la retiraron, pero no solo eso, sino que entonces salió un decreto prohibiendo las competiciones del atletismo femenino. Y estuvieron prohibidas durante unos años. Otra cosa es que se hicieran de alguna manera y se hiciera la vista gorda, pero estuvieron prohibidas oficialmente. De hecho, durante esos años no se recogen récords. Es una barbaridad. Bueno, pues yo creo que podríamos decir muchas cosas más, luego ya cerraremos, pero antes de dar la palabra al público, sí queremos, porque luego hay cierto desbarajuste, sí le pido al presidente, por favor, que haga entrega de un detalle por parte de Jefrema en agradecimiento a Bélgica. Es el logo de Jefrema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues no sé, alguien... A ver, Juan Manuel, ya se aclaró lo de José Antonio, así que a lo mejor no quieres hablar. Los casos rusos. Después puedo hablar con potencia. Sí. Hay dos episodios que me ha parecido que ibas a comentar algo de España, Rusia, muy curiosos. El segundo está totalmente probado, se acaba de descubrir y confirmar hace poco y lo diré. El primero es muy curioso. Un grupo de la última promoción de pilotos españoles en Rusia considera que ellos no han llegado a participar, porque el título se lo dan justo cuando acaba la guerra. Entonces, ellos entienden que en España no puede haber represión contra ellos, porque no han bombardeado, no han derribado a nadie. Y piden volver a España, y no se les deja. Entonces, como gente española muy valiente, se les ocurre nada más y nada menos que secuestrar un avión de transporte, conoces el caso,
Ahora te contaré. Yo creo que yo, que soy oriundo del Lorca, y tenemos aquí al mejor presidente del mundo, que es Morcillo, presentemos ese libro aquí, por lo que voy a contar. Entonces, estos pilotos se van con el avión secuestrado a Turquía, porque claro, en la época de los misiles, que Turquía tiene pánico a Rusia, a la Unión Soviética entonces, y entrega a esos pobres pilotos. Claro, la reacción soviética fue tremenda. Unas penas durísimas, milagros de los traidores, robar material militar, y los mandan al Gulag, donde estaba la división nacional. Y como los españoles somos así, pues hubo unas ciertas reticencias, pero al final hubo gran compañerismo y acabaron amigos los españoles y los europeos. De pronto se da el episodio de que los penúltimos presos, los nazis holandeses, que claro, estaban muy castigados porque como germánicos eran miembros de las SS y habían luchado contra la Soviética, contra la Bretaña, etc. Les dejan, tras acuerdos con la Cruz Roja, regresan. Y entonces dicen, bueno, ustedes son los últimos. Dicen, no, quedan los españoles. Bueno, pues serán 100. Dicen, no, son más de 1000. Y además están los republicanos. ¿Cómo? Sí, unos republicanos, pilotos, y tal. Bueno, entonces dice que esto es un episodio ya curiosísimo, que en un momento dado aparece, cuando muere Stalin, un avión en Tomelloso. Y en ese avión, que tiene 5 motores, puede volver de la Unión Soviética hasta allí, van unos antiguos pilotos rusos de la Guerra Civil, y llevan nada menos que a Beria, porque le han dicho que el sitio donde se puede salvar es donde están los peores enemigos de la Unión Soviética, porque todos, Khrushchev, todos lo quieren matar por la cantidad de cosas que... Y entonces le comunican el tema a Franco. Franco habla con el embajador, con español, para que hable con el embajador ruso, y le dicen, no, ustedes no están en guerra con España, con la Unión Soviética, de manera que no vamos a entregar a los prisioneros de nación. Y entonces le dice, embajador, vuelvo a hablar con el embajador soviético y dígale que si le entrego a Beria, me da a los presos lesionados. Pero también quiero los republicanos. Y vinieron. Es un tema que Rafael Fraguas, desde el país, lo ha investigado, se ha hablado con gente que está en Tomelloso, incluso con civiles, pero bueno, es otro tema. Y cuento el segundo, que es muy curioso. Tú habrás oído hablar de un piloto importante de los de Franco, que se llamaba Arístides López García Barca. Este fue derribado en la Unión Soviética y había dos versiones. Una, que había muerto. Otra, que se había pasado a los soviéticos y salvó su vida. Bueno, pues da la casualidad que yo, cuando hago mis prácticas de alférez, había un señor López García López, que cada 10 días recibía una carta de la Unión Soviética. Entonces siguieron diciendo que se había muerto, y hace años hay un piloto de Iberia, González Alcalde, que me preguntó que le diera yo todos los detalles que sabía. Resultado, ha encontrado en Rusia a la esposa rusa de Arístides y a los hijos rusos de Arístides. De manera que esa idiotez que ha dicho la extrema derecha, era mentira, como un héroe de la guerra civil se va a pasar a los comunistas soviéticos. Pues es la pura verdad. De manera que todo esto quedan algunas cosas por informar. Y luego en el libro de los pilotos que se marchan, hay una hija de uno de ellos que escribe libros estupendos. Entonces hay una persona formidable, que usted seguramente lo conocerá tú, que es Enrique del Moral, que fue teniente alcalde con Tierra Balbán y era el director de la Fundación. Bueno, estupendo, probamos el libro, tú, Juan Manuel, lo presentas y lo organizamos, pero claro, el coeditor era Defensa. Y este tema de la fuga de los pilotos españoles no gustaba. Y entonces a mí me dijo la subdirectora de Acción Cultural y Museos, habíamos preparado ya el Colegio de Gráfica, y además cosa insólita, nos dejaron el salón de actos estupendo y mejor. Y estaba la chica, ya termino, vale. Y entonces esta chica, pues se vuelve a reírse su vida, porque la subdirectora dijo, como no presentaba un libro, este en especial no va a aprender. Y sigue sin presentar, que yo lo siento. De manera, con el otro presidente que es fenómeno, podemos organizar un día aquí la presentación. Vale, gracias, Juan Manuel. Querías decir algo así. Más que preguntarle a la misma reflexión, como no he leído el libro, que cuando las dos patrias, es decir, yo me imagino que cuando muchos niños vuelven, sean de la edad que sean, parte de su familia o están en cárceles o han muerto, y la situación de España es terrible. De lo que te quería preguntar ahora, es decir, ya de la parte de los años 50, con cómo queda Rusia, el hambre que hay, el régimen que implanta Stalin. Yo creo que esta gente, por una parte, quiere volver a España, que tampoco sabe muy bien lo que se va a encontrar, porque es por el estilo hambre y persecución,
pero sin capacidad de trabajar, mientras que en Rusia sí que tenían esa posibilidad. ¿No crees que eso les marca mucho para querer volver a Rusia en lugar de quedarse en España? Por supuesto. El tema del trabajo. Claro, del trabajo, y hay también de la acogida, porque aquellos que la familia les acogió bien, y yo diferencio ahí ese grupo de 20 y pocos más 15, 35 que vuelven en el año 42-43, que eso llevan todavía unos años, de los que vienen en 56, que muchos vienen ya casados con hijos y se van a una aldea. No digamos el caso de las mujeres, ingenieras, médicos, que se van a una aldea porque en ese momento no pueden trabajar, tienen que irse a la aldea de donde vienen y meterse en la casa que a lo mejor otro hermano o otros hermanos están con más niños. Entonces las dificultades eran realmente difíciles, claro. Y una parte de ellos se vuelven porque sus condiciones de vida son mejores. Y otros porque han dejado allí una parte, el caso que es el último amigo vivo de mi padre, que él cuando vuelve, su mujer, con la que tiene una hija, su mujer, yo no sé si estaban casados o no, pero tenía una hija, se queda allí porque no había conseguido todavía la documentación, salvo el volver. Cuando consigue la documentación, ella ve que ya están viniendo desesperados muchos de ellos, y dice, pues no me voy. Y él, que su familia ya eran muy mayores, los padres, se queda él a cargo de esos, no se quiere volver, y cada uno rehace su vida de una manera. Entonces es que claro... Sí, porque ahí está marcada mucho la economía, en estos momentos, a la hora la supervivencia. Por supuesto. Claro. ¿Hay una palabra allí al fondo? Sí, por favor. ¿Puedo acercarme? Claro que sí. Quiero dar otro obsequio al autor. También un libro. Este es un libro. Bueno, me llamo Boris Simorra. Por Boris ya se puede imaginar. ¿Simorra, hijo de Simorra? Hijo de Simorra, de Eusebio. Y he escrito un libro dedicado a él. Y de ahí pues ya también he vivido en la Unión Soviética, porque nací ahí. Claro. Y todo el tema de los niños y de todos los que estaban trabajando. En este libro hay por lo menos 3 niños mayores que trabajaban en Radio Moscú, porque mi padre era director de Radio Moscú, en castellano. Y escribió un par de libros que yo he leído. Y uno de ellos es precisamente dedicado a la participación española en la Segunda Guerra Mundial, que se llama Sol sale de noche. 850 españoles de los 1800 mayores han participado en la Segunda Guerra Mundial y han condecorados con altas condecoraciones y el hijo de Dolores tuvo la condecoración de la Reina de la Unión Soviética. Pues te quiero regalar este libro porque aportará más información a todo lo que has investigado. Gracias. Y este libro, si nadie lo tiene, ya se ha agotado, pero vamos a reeditar y aparecerá pronto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Efectivamente, Simorra tiene unos libros excelentes. Tiene unos libros excelentes sobre este tema y como él ha mencionado, sí que cerca de casi 2.000 personas combatieron de una manera o de otra, y se calcula, hay distintas versiones, pero entre 200 y 260 españoles que murieron en esa guerra. Curiosamente, siempre se dice sangre por sangre, porque aproximadamente vienen a ser los soviéticos que murieron en la Guerra Civil Española, ¿no? Curiosamente. Sí. Bueno, después de este emocionante hecho, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Susana. Sí, yo muy rápidamente. Muchas gracias, me parece una investigación absolutamente necesaria y que no se había hecho, y menos con este punto de vista como tan emotivo, tan sincero. Entonces, primero, muchas gracias. Segundo, me encanta la foto de la familia Machado, porque me llega al alma
Yo leí algo sobre la actividad de Antonio Machado para conseguir documentación y que las sobrinas, yo creía que 2, allá hay 3, ¿no? Salieran a Sí, Rusia. no, pero estas porque eran las sobrinas, pero fueron sí, las que salieron. Solo 2, ¿no? Entonces quería preguntarte, porque no me acuerdo, he leído algo de que no volvieron. ¿Puede ser? ¿O qué pasó con estas 2 niñas? Fueron a México, si no... En la memoria no lo tengo claro, en el libro sí, pero en la memoria no lo tengo claro. Yo creo que fueron a México, ellas, porque sí que hubo un grupo, a España no permitían volver. Los pilotos no permitían volver, ¿no? También hay que darse cuenta que hablar de las relaciones entre la Unión Soviética y España en aquellos años es como hablar de la Tierra a Marte, aproximadamente, porque estaba todo roto, ¿no? Y estas niñas, lo que sí recuerdo, es que salieron ya en el año 1938. No fueron en las evacuaciones, fueron con las Landa y con la hija de Dolores Ibarque, con Amaya. Salieron en 2 coches desde Barcelona y bueno, no recuerdo ahora cómo fue el periplo hasta llegar a la Unión Soviética, pero vamos, el destino fue la Unión Soviética. Sí, allí coincidieron precisamente con Luli, la hija de Constancia de la Mora, la mujer de, bueno, digo la mujer porque seguro que es más conocido, Hidalgo de Cisneros, pero bueno, ella también tuvo muchísima entidad y participó mucho en pro de la República, ¿no? Sabía idiomas y bueno, estuvo traduciendo para las brigadas internacionales, para el gobierno, trabajó en censura. Entonces, bueno, pues también ella permitió que su hija Luli, que no era hija de Hidalgo de Cisneros, era de un Bolín. De un Bolín, era sobrina de Luis Bolín, el famoso que compró el Abraham Rapid en el Reino Unido. Entonces ella salió, Luli, y luego fue directamente a México, tampoco pudo pasar por aquí porque bueno, Constancia tuvo que huir y realmente tuvo una muerte muy sospechosa. Ella trabajó de traductora en la embajada en México y tanto el jefe de la embajada como una secretaria como ella misma tuvieron 3 muertes. No eran estalinistas, eran críticas con el estalinismo y ya sabemos cómo el señor Stalin se las gastaba, ¿no? Entonces, pues también allí coincidieron, o sea que realmente la historia tiene a veces, no sé, unos hitos, unos nudos en las que coinciden. También es verdad que había mucha relación entre ellos, porque claro, todos estos personajes, los hermanos Machado estudiaron en la Institución Libre de Enseñanza. Que realmente no es casualidad. Los hermanos Landa también estudiaron en la Institución Libre de Enseñanza, o sea que realmente eran familias muy pro república y muy implicadas en lo que en esa república de los profesores, se llamaba así, en esa república de las mujeres, que fue la Segunda República Española, realmente. Entonces, claro, había mucha interconexión entre todos ellos, ¿no? Y luego quería darte un dato de 2 mujeres que yo conocí, salieron de España a Bélgica, una a Bretaña andando por la frontera de Francia en un campo de refugiados y luego los acogieron en un pueblo de Bretaña. En ambos casos fueron escolarizadas, aprendieron perfectamente francés y como volvieron adolescentes a España, ahí se acabó su vida escolar. Al llegar a España tuvieron que ponerse a trabajar en trabajos manuales y no pudieron volver a la vida escolar, ya quedó completamente truncada. Y eso fue muy habitual en niñas de esta edad. Pues ponle que salieran con 8 años, más o menos, cuando volvían a España ya no se escolarizaban. Sí, no, realmente una de las mayores pérdidas o tragedias para este país, para España, que supuso la Guerra Civil Española, fue la pérdida de toda la clase intelectual. O
sea, España era un núcleo intelectual de renombre en Estados Unidos y en toda Europa. O sea, que había una generación de artistas, de ingenieros, de abogados, de médicos, que fueron de profesores, muchos profesores, que a lo mejor nos han dado clases a nosotros en esos colegios que había en los años 60, en un piso, de todos estos, eran profesores republicanos depurados. Pero o sea, para las mujeres, y para las mujeres fue todavía peor. Siempre en este país, bueno, en general, ¿no? La misoginia más o menos en el patriarcado pues está organizado como está organizado, ¿no? Y eso de mayor o menor grado. Ahora estamos en un momento dulce si no damos 3 pasos atrás. Pero bueno, quiero decir que siempre lo que sufren las mujeres en las guerras normalmente es más que lo que sufren los hombres. No porque lo diga yo, que soy mujer y pobrecita yo, que cuanto me quiero, ¿no? Que es así. La posguerra fue durísima. Y la posguerra fue durísima para ellas, pues son mujeres. Y luego quería decir una última cosa. Sí. Por el texto que habéis leído, Pilar Primo de Rivera no se casó nunca, ¿no? No, si es que, claro, es el fariseísmo de estos doctrinarios, es el fariseísmo, o sea, muy pocas mujeres mandos de las falanges, de instructoras de la falange, llevaron una vida familiar. O sea, es que es así, o sea, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. O sea, ninguna se casó y formaron familia. Es más, casarse era motivo para expulsarlas de la sección femenina, o sea, hasta ese punto, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando, no? La viudísima de Onésimo Redondo también la echaron prácticamente, la ningunearon, porque la viuda se volvió a casar, entonces tenía que ejercer de viuda. Pues las tuvimos que padecer hasta la carrera, ¿eh? Yo Sí, tuve sí. hasta quinto la educación física la daban mujeres de sección femenina. Sí. Y la hacen formación del espíritu nacional. O sea, No, eso lo daban hombres. es que vamos a ver, En la universidad, en los sí, colegios. la sección femenina, o sea, ha ido desapareciendo por muerte de los miembros de la sección femenina. Ahí es como ha sido, o sea, no ha habido ningún gobierno capaz de eliminar a la sección femenina, eso ha sido así. La canastilla. O sea, yo soy muy mayor, pero yo he hecho canastilla. O sea, yo me he examinado en las fronteras de Beatriz Galindo con los pololos, debajo de la falda y haciendo una tabla de gimnasia que me había estudiado de memoria, como estas que vienen aquí. Hay una foto igual de unas niñas saltando el Brighton, pues con pololos. O sea, es que es una cosa que hemos vivido hasta antes de ayer. Pero o sea, era un chollo, claro, porque tenían reservadas, imagínate, en todos los colegios de monjas 2 asignaturas completas para ellas. Pero hay una cosa que quería añadir por el tema de la guerra, no por la guerra civil y de las guerras en general. Porque efectivamente yo creo que las mujeres padecen esa situación y además en la reconstrucción son el eje. Desde luego en este caso lo fueron, el caso de los retornados, sus madres, sus hermanas y tal. Y yo creo que son además los menores, las niñas y los niños, en cualquier guerra, ¿no? Y me gustaría un poco recordando, porque la última vez que entrevistaron a mi padre en Radio Nacional junto con José María Bravo, un piloto muy reconocido, ambos coincidían, hicimos la guerra para que no hubiera más guerras. Con su sentido común añadía, evidentemente no lo conseguimos, ¿no? Y un poco para, por lo menos por mi parte, cerrar mi presentación, mi charla, precisamente por los niños de las guerras, de todas las guerras, de Gaza, de Ucrania, etcétera, etcétera, me gustaría acabar con una poesía de Olga Bergol. Sí. Pues me gustaría No. que la leyera, porque Sí. Era mujer y por tanto la voz... Bueno, prácticamente la tenía. Eso es lo... Ha sido totalmente... Sí, telepático, ¿no? O así. Bueno, pues la verdad es que ya la había mencionado al principio, pero no había llegado a leerla, ¿no? Descansa es una poesía que Olga Bergol, una rusa, hace a los niños que llegan a Rusia, los niños españoles que llegan a Rusia.
Descansa mi nuevo hijo, tras la ventana anochece con calma. Acostúmbrate a esta mami y a las desconocidas palabras. Acostúmbrate, mi nuevo hijo, sé feliz en nuestra casa. Y no olvides nunca a tu madre en España. Muy bonito. Ha sido un placer, muchas gracias por venir. Yo tengo que deciros que os leáis el libro, tiene mucha amiga. Hemos contado, fijaos qué cosas tan interesantes, y hemos contado unas cositas para abrir boca, así que espero que este aperitivo lo terminéis con una buena fabada y un buen arroz con leche, que tiene un día el libro para todo eso. Muchas gracias. Es en una bolsa.